Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Obra Maestra en esta segunda temporada, donde seguimos recibiendo opiniones importantes de gente que sin duda aporta a la sociedad civil y a la sociedad cuencana. Hoy tenemos un invitado de lujo, el actual prefecto de la provincia de La Suay, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, es ex asambleísta también de la provincia. Jota, me vas a permitir tutearte Claro, y con decirte gusto, como te hermano. dice todo el mundo, Jota, bienvenido a este Gracias, espacio de obra José. maestra. Bueno, no, más bien muchas gracias por la invitación, José. Es un gusto poder compartir con el público y sobre todo hacer algunas reflexiones que tienen que ver con la comarca, con nuestra provincia y que pueden ser de interés para los radioescuchas. Gracias nuevamente, Jota, por tu intervención y por este espacio y por este tiempo. Quiero agradecer a las marcas que hoy permiten que este espacio llegue a cada uno de sus hogares y es así que quiero compartir una recomendación profesional. Si necesitas asesoría legal, especializada, en contratación pública, derecho administrativo y demás ramas del derecho especializado, no busques más. El abogado Pablo Maldonado González, un experto que transforma desafíos legales en soluciones estratégicas. Con más de 15 años de experiencia asesorando personas, empresas, constructoras e instituciones, el abogado Pablo Maldonado es su mejor aliado para navegar los complejos procesos administrativos y judiciales. No improvises más tu defensa legal, contacta a un profesional. Puedes encontrarlo al 098-4644-808 o puedes también escribirle un correo electrónico a abgpabloandresmaldonado@hotmail.com. Y estamos también con todos ustedes gracias a Impacto 593. Ahora en Cuenca existe Impacto 593, un estudio de producción de podcast en el cual se encarga de absolutamente todo. Tú eliges el set que más te guste, los equipos, componentes, decoración, iluminación y hasta el catering que desees consumir. Lo puedes alquilar por horas, una vez, para todo un proyecto o incluso puedes grabar en tus propias instalaciones. Impacto 593, solicita una cotización al 099-400-7909. Luego de darte la bienvenida, mi estimado Jota, y agradecerte tu presencia, quisiera comenzar conversando en este podcast, en este espacio, sobre un tema complejo que ahora está en boga, estamos en época invernal, el tema de la vialidad de la SUAY. Quisiera arrancar con cómo están atendidas las vías de la competencia de la prefectura de la SUAY, J. Bueno, decirles que en el caso de la prefectura de la SUAY tenemos por competencia cerca de 6.000 kilómetros, José. ¿Cuánto es 6.000 kilómetros para que la audiencia tenga una idea? Es como irte desde Cuenca hasta el final de nuestra Sudamérica. Llegar a, no sé, al estrecho de Magallanes, tal vez. Claro. Esos son 6.000 kilómetros más o menos. Esa es la red vial que se divide en tres subredes, digamos. La red secundaria, que es la que nos conecta de las vías principales, que son estatales, hacia las cabeceras cantonales. Son más o menos 300 kilómetros de red secundaria. Tenemos la red terciaria, que nos comunica de la cabecera cantonal hacia la cabecera parroquial, que son 500 kilómetros más o menos. Y el resto son caminos vecinales, que nos comunican con las comunidades y demás. Me preguntabas cómo está la red vial de la provincia de La Suay. Bueno, históricamente creo que esa es una de las grandes deudas a lo largo de la historia, ¿no? O sea, yo recibí en mayo del 2023, cuando asumimos las funciones, esos 6.000 kilómetros y tan solo el 6% de esas vías estaban en asfalto. Para que tengamos una idea, debe ser de las pocas provincias del país que tiene tan poca cantidad. 6%, o sea, muy poquito. Sí, son 360 kilómetros de asfalto que habían hecho a lo largo de 200 años que cumplió la provincia este año que pasó. Cumplimos 200 años de historia de provincialización y en 200 años solo se han hecho el 6% de las vías que son de competencia de la prefectura en asfalto, 360 kilómetros. ¿Qué es lo que hemos hecho durante este camino, que ya llevamos un año, 8 meses? Es tratar de transformar esa realidad, esa dura realidad. Cambiar la matriz vial significa cambiar la red, por lo menos la red secundaria y la red terciaria, es decir, unos 800 kilómetros, tener al final 800 kilómetros de asfalto. Y estamos en ese camino. Quiero decirte que hemos hecho en este año 8 meses 196 kilómetros de asfalto, de los cuales 100 son nuevos. Los 96 son arreglos
de la red que ya había. Creo que ese es un récord en un año 8 meses, haber logrado esa cantidad comparado con 200 años, que hiciste 364 kilómetros, Claro, te entiendo. en un año 8 meses, 196. Hubiésemos querido hacer mucho más, pero lamentablemente el tema económico siempre es una complicación y debo decírtelo, porque la ciudadanía, y esto es ser justo y honrado también, este no ha sido un trabajo solo del prefecto, solo del J, sino un trabajo articulado con todos los alcaldes, todos, José. O sea, aquí hay una sumatoria de voluntades, juntas parroquiales, alcaldías y prefectura, para ir cambiando poco a poco esa realidad, sumando las capacidades operativas, los propios equipos camineros y un poco de recursos para poder lograr este objetivo. Como tiene que ser, Jota. O sea, trabajo en equipo, sin duda, hace que se consigan objetivos interesantes, como tiene que ser. Más sin embargo, habiendo toda esta realidad, este trabajo arduo en la red vial de competencia de la prefectura, que ha sido muy claro en la explicación, hay algo que va quedando pendiente y aquí te lo pongo sobre el tapete más como opinión, porque no es parte de tu competencia, que es la red vial estatal, que donde todavía tenemos problemas, los históricos problemas en la cuenca Girón Pasaje. Hoy, este programa es grabado, amigos, pero hoy se surgió un inconveniente de nuevo de cierre en la cuenca Girón Pasaje. Es lamentable comenzar a ver que justamente lo que tú acabas de opinar, Jota, que el Estado central tiene que llamar a pedir auxilio a veces a los gobiernos autónomos descentralizados, cuando debería ser al revés. Debería ser al revés. Y eso es realmente preocupante. ¿Cómo le miras tú este tema, Jota? Bueno, fíjate cómo ha cambiado el país en estos últimos años, ¿no? Estos últimos 6, 7 años, ¿no? Lo que era antes una inversión importante desde el gobierno central, es más, se tramitaban recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos subnacionales. Aquí hay una inversión importantísima en temas de movilidad, por ejemplo. Creo que debe ser el más grande, la más grande movilización de recursos económicos hacia un gobierno local. Hablo del tranvía de Cuenca. Me parece que se destinaron 150 millones hacia el gobierno municipal para que puedan hacer el tranvía. Hoy en día las cosas son al revés. Nosotros, los gobiernos locales, con un presupuesto infinitamente menor, no se compara. El presupuesto de la prefectura de la SUAY, para que tengan una idea, es de 62 millones de dólares. Es menos que lo que tiene Tapa, es menos de lo que tiene la Universidad de Cuenca, y tiene que atender esos 6.000 kilómetros, 15 cantones, 61 provincias, más de 5.000 comunidades. Es una locura, ¿no? Y aún así nos toca atender, en cambio, o apoyar, y lo hacemos con el mayor de los gustos en la medida en la cual servimos a los azuayos, pero esto no puede ser permanente. Apoyamos en la red vial estatal, que son alrededor de 500 kilómetros, es decir, una red mucho más pequeña comparado con la prefectura, pero que está totalmente deteriorada. O sea, yo te digo así, y siendo honestos, no hay una vía, así de grave es la situación, no hay una vía en el Azuay que se encuentre en buen estado en términos de la red vial estatal. Una. Si tú me mencionas una, la que en mejor estado está puede ser la vía Cuenca-Loja, pero tiene problemas en la entrada de Loja, pasando Saraguro, hay una serie de complicaciones. Esa es la que en mejor estado se mantiene. El resto están destrozadas. La Girón Pasaje, no sé cuántos puntos críticos tiene, creo que son 50, 60, 70, no sé. Más de 40 puntos críticos. Más de 40 y 3 son muy críticos. Sí, ahí tienes una zona que es inestable, pero más allá de eso, yo te tengo que decir con claridad, o sea, no ha habido mantenimiento en los últimos años, o sea, los resultados están a la vista. En esta semana, por ejemplo, teníamos un equipo que bajaba tendales y la vía Cuenca-Molleturo se cerró porque una quebrada que creció súbitamente por un aguacero, y el agua, en vez de irse por una alcantarilla debajo de la vía, se salió toda la vía porque estaba la alcantarilla tapada, y está tapada meses, José, meses. No es un tema que ahora en la última crecida se tapó, no, está tapada meses. Entonces creo que no ha habido
ese mantenimiento permanente, cunetas, todo lo que tiene que ver con cunetas de coronación para tratar de conducir el agua donde Drenajes tiene y que demás, ir a así los es. drenajes, limpieza justamente de los pasos de agua y un montón de cosas más, desde lo básico que es El la 90, maleza de los lados. el 90% de lo que oímos en las noticias se fue a la mesa de la vía, o sea, se fue a la vía. El 90% de veces es por eso, ¿Mm? por el agua, por falta de conducción del agua. El agua es el peor enemigo en una estructura vial. Y el otro problema grave siempre es la inestabilidad de los taludes. Jota. Ahora, Jota, esto es un tema muy personal, yo quisiera escuchar tu parecer, porque también he visto en intervenciones públicas la intencionalidad tuya y del señor alcalde de algo parecido a lo que yo pienso. Yo veo que la red vial de la SOAI tiene hoy una solución a mediano plazo, que es cambiar el modelo hacia un modelo de concesión, ¿no? Y que la carne subsidie al hueso. Sí, sabemos que hay vías concesionables y hay vías que no son concesionables. Para nuestros amables personas que nos siguen en las redes sociales, una vía, por ejemplo, concesionable es la Gira un Pasaje, justamente que hablábamos. El lomo fino de la red vial estatal, nuestra autopista, sabiendo los puntos en donde se puede hacer. La vía puede también mantenerse concesionada hasta llegar al cantón La Troncal, yéndose por Cañar o al Triunfo, al límite provincial con el Guayas, puede ser concesionable. En cambio, la cuenca Molleturo-El Empalme es una vía que no da los números para que No. sean concesionables. Explícanos un poco, ¿tú qué piensas de aquello, Jota, y cómo era la propuesta que en algún momento se hizo por parte de la prefectura y la alcaldía al gobierno nacional, que lamentablemente no Sí. fue aceptada, ¿no? Bueno, lo que hicimos es justamente compartiendo esa reflexión que es plenamente viable. O sea, si es que vos le ofreces a un privado concesionarle o delegarle una vía, para que esta vía pueda ser administrada por el privado, lo primero que el privado va a hacer es un análisis numérico. Ujú. Cuántos vehículos pasan por los puntos en donde deberías colocar peaje y al final hacer Así es. una corrida financiera, traerle a valor actual y ver cómo te da la tasa interna de retorno considerando las inversiones que tienes que hacer. Eso hicimos con los datos que teníamos, porque no son vías de nuestra competencia, insisto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cogimos a nuestra empresa pública Asfaltar, le pedimos que elabore, digamos, una proyección de ingresos en cada una de las vías en función de los TPDAs que teníamos. ¿Qué es Una el corrida TPDA? económica, El tráfico promedio de cada diario vía. anual, así es. Y pusimos un sistema de peajes en algunos puntos, le poníamos, y en eso sí puedes jugar en la corrida económica el valor del peaje. Así es. Yo te debo decir que habíamos colocado 4 vías. La vía Cuenca-Sogues, que es la joya El lomo de la fino corona, que, claro. así es. Teníamos la vía Cuenca-Girón Pasaje hasta la zona de Lentac. No pusimos todo el trayecto de la vía porque no teníamos estudios de los puntos ni sabíamos cuánto podía costar la inversión. Y lo que estaba en mejor estado es hasta Lentac. Cogimos la vía Cuenca Molleturo Naranjal y cogimos la vía que nos conduce a Pauta y Gualaceo. Hicimos un modelo en el cual la una subsidiaba los peajes de la otra. Al final del día nos salió una tasa interna de retorno positiva, me parece que era el 12% en dólares, con una tasa de corte, que es la tasa con la cual evalúas el proyecto, del 12%, y con una tarifa de $1 en diferentes puntos en estas 4 vías. Ujú. Al final, digamos, era un modelo que era positivo, consideraba también inversiones para rehabilitar las vías, las inversiones aproximadas en función de lo que teníamos en estudios, e incluía también el nuevo acceso sur a Cuenca. Estaba incluido dentro de ese modelo y al final ese es el planteamiento que le dijimos al gobierno nacional en su momento, no a este gobierno, al gobierno que terminó, al gobierno de Lasso. Presidente Lazo, expresidente Lazo. Me reuní unas 2 veces con César Ron, con el ministro, el último ministro de Lasso, y le dije, ve César, esta es la opción. Deléganos, no quiero que deléganos la administración de las Claro, vías claro. por un tiempo, por 20 años. Concurrencia, me parece que se llama. Sí, una delegación hacia las autoridades Sí, claro. subnacionales y para el efecto nos consorciábamos 4 instancias, las 2 alcaldías, las Sogues y Cuenca, las 2 prefecturas, Cañar y Azuay. Las 4 autoridades nos pusimos de acuerdo, que a veces eso suele ser muy complicado, pero lo pusimos de acuerdo. Y les decidimos en un oficio presentarle al ministro Ron. El ministro, como ya estaba de salida, no logró concretar.
Es más, sí lo hizo en el puente en Guayaquil, el quinto puente, y en algunos otros claro. lugares que luego, cuando llegó el presidente Noboa, se deshizo. Así es. Entonces, si nos hubiese dado ron, seguramente nos hubiese Seguramente se deshacía deshecho. también. Entonces, ya cuando llegó el nuevo ministro, el ministro Luque, también le abordamos con esa misma intención. Vea, aquí está la propuesta, aquí está el planteamiento, las autoridades locales sí podemos hacer un modelo de gestión y poder desde lo local administrar esos ejes viales. Pero lamentablemente no hubo una respuesta positiva. Es más, ni siquiera hubo una respuesta formal, simplemente una declaración pública dijo que no están de acuerdo, que los modelos no funcionan. Que estuve yo incluso, recuerdo. Exactamente, Sí. que hubo una convocatoria Así amplia a es. diferentes actores. Entonces, bueno, ese no es el problema. Yo lo que les he dicho, y con total franqueza y generosidad también, les he dicho, bueno, no hay problema, no queremos que nos deleguen a nosotros, pero háganlo. Pero háganlo. Yo estoy Exacto, de o sea, acuerdo. no importa que no seamos nosotros. Si pueden hacerlo ustedes directamente desde el ministerio, aquí está el modelo, aquí están las corridas económicas, aquí están las inversiones que hay que hacerlo, y háganlo. Háganlo. Entonces, el peor de los mundos es lo que nos está pasando en este momento, que no te dejan hacer a las autoridades locales, que tenemos la intención y que tampoco lo Se están hace. haciendo. Eso es gravísimo. Mira, Jote, yo te quiero contar algo que creo que es importante y creo que en otros espacios lo hemos conversado. Mencionaste el acceso sur. El acceso sur tenía ya en su momento la intencionalidad de ser concesionado con parte de la vía Azogues justamente. Y dentro de este anillo vial estaba la construcción de los intercambiadores, que hoy por hoy me parece que ya está en el portal, uno de ellos, el redondel del Seguro Social. Esto era un crédito de la CAF que venía condicionado, ¿sí? El crédito de la CAF venía condicionado a atarse a esta concesión. ¿Por qué? Por el tema que acabas tú de mencionar, que es importante y que yo no he escuchado decir a nadie todavía acá. Muy bien, aplausos que se haga una estructura, son muchas más las que se requieren, me parece positivo, pero yo hago una pregunta a la ciudadanía y también a Tijota, ¿cómo se va a mantener esto? ¿Sí? ¿Cómo se va a mantener? Es una estructura de 20 y pico de millones de dólares, si mal no me acuerdo, casi 30 millones de dólares. Una de ellas van a ser 3 más construidas. ¿Con qué presupuesto se va a mantener una estructura de este calibre para que no se deteriore con el tiempo? Justamente en la corrida que nosotros les planteamos de delegación hacia las autoridades locales, como ya estaba tramitándose ese crédito a la CAF, que nos dijo el ministro Ron, que lo ratificó el ministro Luque, pusimos esos 100 millones de, creo que sea la contraparte del gobierno nacional, porque eso ya estaba aprobado. financiado, Claro. aprobado y todo lo demás. Esa era la contraparte. Se tenían que hacer, me parece que eran 80 millones de dólares de inversiones en los próximos 5 años y podía funcionar todo el modelo. ¿Ya? Hoy vemos que han arrancado un proceso de contratación del primer distribuidor. Así es. Que me parece que está bien. Yo todo lo que sea en beneficio de Cuenca y la SOI tendrán el apoyo, el impulso desde nosotros. Está bien, en buena hora que se lo haga. Lo que sí hay que pensar es lo que tú acabas de decir, cómo se va a mantener la infraestructura y no solo eso. Si ustedes ven el nivel de deterioro de la autopista Cuenca-Sogues, no solo en términos de la estructura del pavimento, ahí hay que hacer una evaluación funcional estructural del pavimento para ver cómo está, pero también hay que hacer una limpieza de los pasos de agua y de todo el sistema de drenaje que tiene la autopista, porque cada vez que llueve, y ahora está pasando factura. nos está pasando factura, Así es. tienes acumulación de agua y tú lo acabas de decir como constructor y como profesional, el peor enemigo de los pavimentos y de los asfaltos es el agua. Totalmente. Entonces, no solo es cómo mantienes los pasos de agua, sino te va a tocar hacer una repavimentación, un mantenimiento de la estructura vial de la autopista Cuenca-Sogues, seguramente en los próximos 1, 2 o 3 años, seguramente. Y si es que no se considera eso, estamos ahí ya complicados. Pero yo estaba revisando y me pasaron una información que habría que corroborarlo y les invito más bien a los profesionales de la construcción a que lo hagan, con respecto a los precios referenciales que están licitando en ese proceso del intercambiador. Porque si tú revisas, me parece que si es que lo comparas esos precios que tienes referenciales con otras infraestructuras del propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas e incluso con algunos contratos que se hicieron con régimen especial, es decir, directamente a un constructor,
se van a dar cuenta que los precios de acá son mucho menores que los referenciales. Hagan un cálculo, costo de traslado de material por metro cúbico y todo lo demás. Sobreacarreo se llama. Sobreacarreo y todo lo demás. Ustedes se van a dar cuenta que los costos con los cuales están contratando son muy inferiores Preocupante. a los otros costos similares de otras obras de infraestructura que lo están haciendo el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Y por qué me salta esto a la luz? Porque quiere decir que, no sé, o sea, o lo otro se pagó mucho, o le salió con un sobrecosto, Claro. que nos criticaba en un momento determinado, o realmente les están pagando a la SUAY, a los constructores azuayos, costos muy por debajo del mercado. Entonces, más bien les invito a los constructores a que hagan una revisión de precios unitarios y que comparen con otras obras del propio Ministerio de Transportes y Obras Públicas que se entregaron bajo régimen especial. Interesante, Entonces, Jota, y preocupante. les pongo ahí en esa alerta No. porque alguien me mostró ya con datos, con cifras de 4 obras y vean los costos unitarios que tenemos acá versus el resto. Ya lo saben, amigos constructores, ustedes que nos están siguiendo, el señor prefecto nos está dejando una tarea que yo personalmente no la he revisado, pero importante analizarle. Jota, te quiero tocar otra vía que creo que es no menos importante. Creo que es una vía más bien de suma relevancia para la conexión de la provincia de La Suay con la hermana provincia de Morona, Santiago. La vía Gualaceo-Limón, una vía que durante años ha habido interminables temas o puntos críticos que lamentablemente a lo largo de la historia no se ha podido concluir al 100%, aunque la vía se encuentra en un 70-80% en un estado aceptable. ¿De quién es la competencia de esa vía? ¿Es de la prefectura, es del gobierno nacional? Creo que es importante ir aclarando este tema que... Sí, porque he visto algunos actores políticos locales cercanos al gobierno que han planteado que la vía Gualaceo-Limón, que es competencia de la prefectura. No, ahí están equivocados y se necesita conocer mucho más la realidad local. Esa vía fue en un momento determinado por decreto presidencial, fue traspasada al Ministerio de Transportes y Obras Públicas para que pueda, me parece que es el año 2009, si mal no estoy. Está bien, ese año. Para que pueda ser realizadas las inversiones con la finalidad de poder tenerla expedita, ¿no? Hay 2 puntos críticos, la una es Ingamullo, Así es. es más, ya hay como 3 contratos en esa vía para tratar de terminarla, y esos 3 contratos han salido precisamente del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Entonces, si bien es cierto, esa pudo haber sido una competencia del gobierno provincial, pero en este momento está en manos del gobierno nacional a través del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y yo estoy dispuesto a recibirles la vía, no tengo problema, pero que la vía esté terminada, pues tienes en Tinajillas, me parece, y en Ingamullo. Son los 2 puntos críticos. Y con gusto recibimos esa vía, pero que nos den en buen estado, si ese fue el compromiso, sino para qué se les retiró a la prefectura. Bueno, y para la prefectura también hay que ser honestos tampoco. No habían y no hay tampoco los recursos para poder terminar esa vía, si es que fuera de competencia de la prefectura. Estamos hablando de 15-20 millones de dólares al menos para esos 2 puntos críticos que acabas de mencionar. Eso significa todo el presupuesto de inversión vial de la prefectura de La Suay en una sola vía, y eso es imposible poder hacerlo, porque más o menos nosotros tenemos ese valor, alrededor de 20 millones de dólares que se contrata todos los años a nivel de infraestructuras viales. Y hay un grave problema, esta vía tampoco es concesionable. No, el TPDA de esa vía es muy bajito. Muy bajo. Y también hay que empezar a hablar, porque nadie dice nada de esto, pero hay otras vías que también son importantes y que están en manos del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que es la Sixic-Chiwinda-Hualaquiza. Importantísimo. Muy importante, porque te ahorra un montón de kilómetros y de tiempo que irte por la Guarumales Méndez y luego al Plan de Milagro y de ahí coger hacia Hualaquiza. Y la otra vía, que es la vía que nos conduce desde la red vial estatal hasta Pucará, en la zona del complejo de San Francisco, del complejo hidroeléctrico. Esa vía también está en manos del gobierno nacional y tampoco ha sido regresada a la prefectura.
y también presenta una serie de dificultades ya, incluso en algunos tramos que se ha ido ya la estructura vial, la capa de rodadura Al y la ingreso, mesa de la vía. me Sí. parece que es al ingreso de la vía donde... Los primeros kilómetros. Sí, así es. Entonces, por ejemplo, esas vías que en su momento hubo un compromiso del gobierno nacional de poderlas invertir y está bien en buena hora, yo felicito siempre que haya la posibilidad de poder hacer unas mejoras viales. Pero yo quiero decirte una reflexión que es mucho más de fondo, ¿no? Fíjate, la SUAY, cómo se ha desarrollado en términos de turismo, cómo se ha desarrollado Cuenca y la SUAY en términos de industria, en términos de comercio. Todo el tiempo, digamos, estamos creciendo, sobre todo en número de visitas, en posicionamiento de Cuenca y el Azuay como uno de los destinos turísticos privilegiados, pero tenemos una limitante para el desarrollo, una que para nosotros nos tiene complicadísimos, que es el tema de conectividad. Y cuando hablo de conectividad no solo me refiero a la conectividad terrestre, es la conectividad aérea, claro, y es la conectividad digital, es la nueva autopista del desarrollo del siglo XXI. Simple, sal por la vía Girón Pasaje, pasas Narancay y ya no ya tiene no hay señal. así es. Y eso te pasa, a mí me pasa todo el tiempo, a lo largo de la vía no hay, son tramos en los cuales tiene señal. Entonces no puede ser que en pleno siglo XXI Sigamos no así. tengas una conectividad digital que te permita conectarte con el mundo. Y la otro, en el otro eje vial, en la cuenca Molleturo-Naranjal, te pasa exactamente lo mismo. Entonces, quizás cuando yo hablo de conectividad me refiero a la conectividad aérea, terrestre y digital, que es la autopista del siglo XXI. Entonces, imagínate la potencia que sería Cuenca y el Azuay si tuviéramos una sola cosa, conectividad. No pedimos más, porque al final del día los azuayos, los cuencanos nos hemos forjado nosotros mismos por cuenta propia. El desarrollo que tenemos aquí en lo local ha sido esfuerzo de los cuencanos, de los azuayos. Sabemos hacer las cosas bien, honestamente. Y la verdad, nunca hemos dependido del centralismo, ¿no? Que es un cáncer. Que Yo es un cáncer. te juro, tengo todas mis críticas hacia el centralismo, sea en los gobiernos que De sean. quien sea, así es. Sí. Así es. Entonces, la reflexión de fondo es, fíjense la potencia que seríamos de Azuay, de Cuenca, si es que tuviéramos conectividad. Una sola cosa necesitamos, una. No pedimos más. Conectividad, nada más. El resto lo hacemos nosotros. Muy bien. Jota, una consulta para ir ya pensando en finalizar este podcast. Una consulta que quiero hacerte importante. A nosotros nos siguen muchos constructores a través de mis redes sociales, donde se cuelga este podcast. Y siempre este grupo de constructores han venido, no en estos últimos meses, sino ya en los últimos años, Ya. preocupados por la obra pública. ¿Qué tanto la prefectura, que hoy estás a la cabeza, ha podido dinamizar este sector, el sector de obra pública, sector de la construcción? ¿Cómo puedes dar un resumen ejecutivo al Mira, respecto? yo te doy algunos datos que para mí son relevantes. Si hay una forma de salir de este hueco, de este bache que está pasando el Ecuador en términos económicos, es motivando la inversión pública en construcción. Sin duda. Cada $1.000.000 que tú puedas invertir en el sector de la construcción me refiero a todos los ámbitos. Es una desde industria. casas, es una industria. Sí. Estás generando alrededor de 93 puestos de trabajo. Y por supuesto ese es un ente dinamizador de la economía porque hay una cadena de pagos que está detrás, desde los suministros, desde la mano de obra calificada, la mano de obra no calificada, la industria que está detrás de esos suministros. Entonces es una cadena importantísima. Entonces el nuevo gobierno, luego del 13 de abril, por eso hay que elegir bien, yo creo que hay que elegir muy bien, porque hay dos modelos que están en juego, ¿no? Un modelo muy de minimización de lo público, la mínima intervención del Estado de lo público, y otra es la garantización de derechos a través del sector público con un modelo, digamos, óptimo. No un modelo obeso, sino un modelo óptimo. ¿Y eso qué te garantiza? Te garantiza que existe inversión pública en la construcción. Y si es que existe inversión pública en la construcción en los próximos años, vas a dinamizar la economía. Ese es uno de los puntales fundamentales que debería sí o sí aplicar el gobierno que gane para poder dinamizar la economía. Desde la prefectura que estamos haciendo, yo te decía que tenemos alrededor de $20 millones en obra pública que se contrata todo el año. La prefectura tiene una empresa pública que es Asfaltar, que es nuestro brazo ejecutor cuando se tratan de temas de asfalto.
Cuando se tratan de temas de mantenimiento en lastre y otras obras pequeñas, nosotros utilizamos nuestra capacidad operativa propia de la propia prefectura de la SOI para poder hacer las obras. De lo que se contrata con asfaltar, conforme manda la ley, alrededor del 30% se subcontrata con los contratistas locales. Que son generalmente menores cuantías. Sí, y es más, ahora mismo estamos lanzando algunas menores cuantías. El problema son los recursos económicos. La verdad es que fíjate, José, y esto no está bien porque no puede existir provincias de primera y de segunda. ¿Continúa el problema de asignaciones? Continúa el problema y cada vez más agudo, ¿no? Porque yo debo decirles a los azuayos que en este momento nos deben 14 millones de dólares, ya se han acumulado 3 asignaciones mensuales, 3 cuotas, es como si no te pagaran el sueldo 3 meses. Claro. ¿Cómo sobrevives? Tengo parados alrededor de 17 proyectos viales, José. 17 proyectos viales a lo largo y ancho de toda la provincia están parados con los contratos adjudicados, en algunos casos, en otros firmados, sin poder entregarse el anticipo. Imagínate. Entonces, eso perjudica a todo el sector de la construcción, no solo a los ciudadanos que son los beneficiarios al final, a todo el sector de la construcción. Y es gravísimo porque, como tú lo acabas de decir, hay una cadena atrás, ¿no? Hay los obreros, ¿sí? Y la clase obrera vive al día, Jota. Vive al día, o sea, y su economía se maneja así. La señora de la esquina que les da los ranchos, los lunch, también vive al día. Los pasajes de bus para que los obreros puedan transportarse a la obra se pagan al día. Entonces, es realmente algo muy preocupante. Muy preocupante. Fíjate, estamos tratando de negociar con algunos proveedores, alcantarillas, por ejemplo, debo reconocer, hay algunas empresas locales que han accedido y yo valoro muchísimo ese compromiso que tienen con su ciudad y su provincia, han accedido a canjear, digamos, a dar de pago desde la prefectura bonos frente a esos anticipos, y yo creo que eso es importante, pero no me parece justo que exista provincias de primera y de segunda en el Ecuador, independientemente del gobierno que sea, eso no está bien. Hay algunas provincias, y qué bueno, yo les felicito, hay algunas provincias a las cuales les han pagado ya 2 cuotas. ¿Por qué? No sé, por seguramente una valoración de carácter política, qué coincidencia, ¿no? Fíjense estas cosas que no se entienden, qué coincidencia. Hay algunos prefectos que somos de una determinada línea partidista, a los cuales definitivamente llevan 3 o 4 cuotas que no nos pagan. Y eso no puede pasar en el Ecuador, gane el gobierno que gane. Eso no puede pasar. No puede haber a las otras provincias, ahí sí dales, porque no es para el prefecto, es recursos que se invierten en la población. Y eso hay que rechazarlo rotundamente. Y otra cosa que hay que rechazarlo rotundamente es el nivel de centralismo que nuevamente ha imperado en el Ecuador. No puede ser posible que para cualquier trámite que tengas que hacer, de los más sencillos, tengas que recurrir a Quito. Entonces yo creo que son 2 cosas que quiero al final de este podcast rechazarlo, y deberíamos rechazarlos todos los azuayos, porque eso no está bien, independientemente de la bandera partidista, del color de la papeleta que vayamos a elegir la próxima semana. Eso no puede pasar, eso es un mal que hay que desterrarlo de las políticas institucionales, y peor si son partidistas. Eso no puede pasar en el Ecuador. Mira, Jota, yo lidero un colectivo grande de constructores, somos más de 400 constructores de la SOAI. Hago un compromiso público para que estos constructores puedan apoyar esta iniciativa de asignaciones pendientes, de descentralización. Creo que es importante esperar el 13 de abril para que cualquier tipo de declaración no se politice. De acuerdo. ¿Sí? Pero lo hago público y nos ponemos a las órdenes para poder ayudar, porque veo cómo muchos constructores en carne propia, y hablo en este momento por este sector, están sufriendo por este problema. Y más bien yo les agradezco a los constructores, al menos que tenemos contratos con la prefectura, con asfaltar y demás, más bien se han portado muy bien. Y son muy buenos profesionales, porque así somos los azuayos. Quizás una noticia esperanzadora que estamos sacando en el sector de la construcción: aprobamos el año anterior una ordenanza de vivienda de interés social. Es de las primeras ordenanzas en el país que se ha aprobado, asumiendo nosotros la competencia. Y estamos desarrollando el primer proyecto de vivienda de interés social. Nuestro objetivo no es convertirnos en constructores, para eso está el sector de la construcción. Nosotros vamos a ser los gestores del suelo. En zonas de expansión urbana o en zona rural, conjuntamente con los municipios, gestionar ese suelo,
hacer algunas obras de infraestructura con nuestra empresa Asfaltar, porque tengo la maquinaria, si no lo contratara también, y en la prefectura también. Y cuando ya tengamos los lotes y lotizados esos espacios, hacer una subasta pública con los constructores, hacer bloques de casas de, no sé, hay que hacer el punto de equilibrio, si son 5 o 6 casas para poder trabajar en economía de escala, y que esos lotes sean subastados públicamente, se cumple con unos condicionamientos a nivel de construcción, y por otro lado nosotros trabajaríamos con los beneficiarios, que tendría que ser precalificado su crédito de vivienda, claro. Y simplemente unimos 3 sectores que para mí son importantes. Bueno, el sector público como ente rector y como articulador, está el sector de la construcción, grupos de constructores que puedan asociarse o de manera individual invertir en estos proyectos, y por supuesto los beneficiarios finales, que son los ciudadanos. Entonces, creo que es positivo, son los primeros alrededor de 80 lotes en el sector de Misicata. Esperamos a mediados de año poder ya empezar los trabajos de obras básicas, y luego de eso saldrán a una subasta pública para que los constructores puedan invertir ahí y bajar un poco los costos de suelo que tenemos en Cuenca, que es casi prohibitivo hacer vivienda de interés social. Linda noticia, porque se dinamiza la vivienda que se denomina BIS, vivienda de interés social, que es un nicho importante. Para culminar, Jota, Sí. con todos mis invitados he hecho un juego medio picoso. Bueno, vamos. No va a ser la excepción. Te voy a nombrar alguna persona, Bueno. alguna institución, y en la menor cantidad de palabras tú me puedas decir lo que piensas de. ¿Sí? No. Vamos a arrancar con alguien que sin duda todavía es parte de la historia del Ecuador. Expresidente Rafael Correa Delgado. Líder. Está muy bien. El actual alcalde de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora. Trabajador. Te voy a poner un poquito más difícil ahorita. Bueno, vamos. El actual gobernador de la provincia. ¿Qué le puedo decir? Digamos, empeñoso, quizás, no. Está bien. No tengo ninguna otra valoración. Yo siempre soy propositivo y jamás me iré a los aspectos personales. Creo que le pone empeño, pero no sé si tenga todos los recursos y los elementos necesarios. Centralismo de nuevo, hermano. Centralismo, ese es el fenómeno el monstruo de 100 cabezas que hay que... Así es. ¿Tu expectativa de la Asamblea Nacional que se va a posesionar en pocas semanas, de la nueva Asamblea Nacional? No, que apoyen la descentralización. Yo creo que esa es la expectativa más grande, ¿no? En términos de legislación, creo que es necesario ir fuertemente hacia un modelo de descentralización, y ojalá trabajo articulado con los GATS locales. Nosotros no somos los enemigos. Nuestro enemigo y nuestro adversario a vencer es la pobreza. Ese es uno de los principales enemigos que deberíamos tenerlo en el frente todos. 4 de cada 10 ecuatorianos está en la pobreza o en la pobreza extrema, menos de $3 al día, con eso sobreviven, ¿no? Ese es el verdadero enemigo que hay que derrotar. Ojalá así lo entiendan los diferentes actores políticos. La última institución que te voy a nombrar, que no es menos importante, el actual Consejo Cantonal. No he tenido mayor relación, pero creo que hay que articularse, ¿no? Yo, si es que me tengo que darles un calificativo, quizás todavía está en expectativa, ¿no? Porque todavía no hemos logrado generar un modelo de articulación, pero quizás propositivamente hay algunas ordenanzas que deberían articularse con el modelo provincial también. Por ejemplo, economía social y solidaria, que vi que se aprobó una ordenanza recién. Los temas de seguridad siempre tienen que estar articulados independientemente de cualquier bandera político-partidista. Y por supuesto, en los temas de lineamiento, uso de suelos y demás, los planes parciales, los PUCs, los PDOTs y todo lo demás, claro, tienen que estar articulados con el nivel provincial y tener una sola visión y un alineamiento que creo que es importante para todos. Chévere, Jota. Hoy has estado en los estudios de Impacto 593. ¿Qué te ha parecido este chico emprendimiento? Bien, ahí felicitaciones. Aquí estoy bien. Vengan a ver. Aquí hay unos 4 sets que acabo de descubrir. ¿En cuántos metros cuadrados tienes acá? Más o menos. Serán unos 35, 40 metros cuadrados. En no 40 más. metros cuadrados tienen 4 sets. Buenazo, chévere.
Felicitaciones, José. Y sabes que puedes hasta servirte un catering. Si quieres tomarte un whisky, quieres tomarte un café, aquí estamos siempre, siempre a las órdenes. Por si acaso pedí café, no whisky. Lindo haberte tenido, lindo haberte tenido en la Casa de Impacto 593 en un programa más de obra maestra. Quiero mencionar y agradecer una recomendación profesional que hace posible que hoy podamos estar con todos ustedes. Si necesitas asesoría legal especializada en contratación pública, derecho administrativo y demás ramas del derecho especializadas, no busques más. El abogado Pablo Maldonado González, un experto que transforma desafíos legales en soluciones estratégicas, con más de 15 años de experiencia asesorando personas, empresas, constructoras e instituciones. El abogado Pablo Maldonado es su mejor aliado para navegar los complejos procesos administrativos y judiciales. No improvises más, tu defensa legal puedes tenerla de inmediato contactando al 098 46 44 808 y estamos también con todos ustedes gracias a Impacto 593 y a Jota lo ha dicho, un lindo espacio donde tú puedes escoger el set, puedes escoger el catering, puedes escoger la decoración, equipos y demás. Si necesitas reservar una cita para poder cotizar, escríbenos al 099 400 7909. Jota, palabras de despedida. Siempre de esperanza, propositivos, creo que este espacio va a ser escuchado justamente una semana antes del proceso electoral. Quizás nuestras palabras son siempre propositivas y de aliento, que el Ecuador encuentre el camino correcto para poder salir de este hueco muy complejo que nos han llevado estos últimos años. Ojalá que la esperanza sea la que guíe el porvenir del Ecuador. Creo que hay que dejar a un lado los odios, la bronca. Podemos tener diferencia de pensamientos y sin duda alguna no vamos a coincidir con todos, pero creo que llegar a los extremos del odio y sobre todo del miedo es muy peligroso para el Ecuador. Yo creo que la esperanza es la que se tiene que imponer y esperar sobre todo días mejores para el Ecuador, independientemente de cuál sea el resultado, porque no voy a volver a estar, al menos en el corto plazo, si no me invitan. Aquí será tu casa, cuando quieras. Decirles que con la candidata o el candidato que gane las elecciones el próximo domingo hay que sentarse a trabajar para sacar adelante a la SUAY, porque eso es lo que tiene que unirnos. Más allá de cualquier bandera partidista, la SUAY tiene que salir adelante y haremos todos los esfuerzos, José, todos los esfuerzos que estén a mi alcance para seguir uniendo a la SUAY. Aquí los 15 alcaldes estamos unidos con el prefecto y las 61 juntas parroquiales, cosa que no ha ocurrido en muchos años. Y eso creo que le hace bien a la SUAY y la invitación a la presidenta o al presidente que gane las elecciones el domingo, de que miren sus ojos para la SUAY, porque aquí ya estamos unidos. Lo que necesitamos ahora es el apoyo y la sumatoria desde el gobierno nacional. Gracias, Jota. Unidad ha sido tu mensaje y yo creo que en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo. La unidad es lo que requiere la provincia de la SUAY y en general todo nuestro hermoso territorio ecuatoriano. Unidad, mucho más allá de cualquier tendencia política, mucho más allá de cualquier ideología. Y efectivamente, como tú lo dices, Jota, tratar de que ese derecho al voto que se va a ejercer en los próximos días se lo haga con amor, se lo haga con esperanza, no con miedo y no con odio. Yo coincido completamente contigo. Que así sea. Gracias, amigos, por habernos acompañado en este tiempo. Gracias, Jota, también por tu tiempo. Siendo autoridad, tengo que agradecerte haberte reservado un tiempo en esta agenda para poder llegar a estos oyentes y videntes de las diferentes redes sociales que sin duda siempre se nutren de este programa para poder aprender un poquito más, para poder escuchar un poquito más y de esta manera, con un granito de arena, aportar al desarrollo de nuestra provincia. Muchas gracias, amigos. Gracias, Jota, nuevamente. Gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos. Chao.